con algunos de ustedes ya compartimos jornada de trabajo hace 5 años, me parece, o 4, hace 4 fue, sí. Y en aquella ocasión sí que hicimos dinámicas, pero estábamos un poco más holgados que hoy, ¿no? De todas maneras, para empezar, permítanme que me salte los protocolos y para saludarles, ¿no? Les diría primero, pues, alumnos y alumnas, padres y madres, maestros y maestras, directores y directoras de los centros, supervisores y supervisoras, autoridades y también compañeros de la Fundación. Muchas gracias por estar aquí. Realmente estoy muy impresionado, como cada vez que desembarco o que aterrizo en Paraguay, de la evolución de lo que están haciendo ustedes en su país con la educación, de lo que está haciendo ALDA. Me pidió Lucía y Alex que para la comunicación de hoy hablásemos de escuela y comunidad, que es el eje central desde el cual se organiza el proyecto global de la Fundación, con diferentes fases y diferentes actividades. Como cada año que he venido aquí, hice antes de ayer algunas visitas muy rápidas, demasiado rápidas por lo que a mí me gustaría, pero bueno, el tiempo no da para más, para conocer algunas escuelas como estaban, ¿no? Desde de las que entraron en el 2007 y que están aquí algunas hoy presentes, ¿no? También cómo estaban algunas escuelas que han empezado en la segunda fase del proyecto ALDA Educa en 2011, y también los proyectos de los centros comunitarios, ¿no? de animación comunitaria, los CAC. Con lo cual, ayer por la tarde pues estuve un tiempito en la Fundación preparando la comunicación de hoy y luego la acabé en el hotel. Y en principio empecé con este título, ¿no? Escuela y comunidad, que es lo que me pidieron. Pero, claro, escuela, educación y comunidad, porque el centro del tema es la educación. Pero pensé, como pienso siempre y más después de la visita, que sobre todo había que hablar de escuela, educación y comunidad en contextos de pobreza y vulnerabilidad, que es donde principalmente están ustedes y que es la situación, digamos, que muy mayoritaria en su país. Pero les puedo decir que también significativa y relevante en mi país, en España. En estos momentos en España tenemos un 27% de niños y niñas que viven en situación de pobreza relativa, es decir, que están teniendo dificultades para poder comer y llegar a final de mes. Les digo eso porque antes comentaba Alex, ¿no? Los efectos de la crisis, y ciertamente son efectos globales. Los vivimos en lo pequeño, los vivimos en que las familias más populares, más necesitadas con la crisis lo están siendo más, y que cada vez hay más personas que van perdiendo empleo y que por lo tanto entran en este ciclo de pobreza, y ese efecto se va generando, y les digo España y Cataluña porque es lo que yo conozco más directamente y que es el terreno en el cual trabajo más directamente, pero les podría hablar parecido pues en Italia o en Francia o en Portugal o en otros países también de Latinoamérica, sin duda, ¿no? Así que en este marco pensé que un posible índice para ordenar lo que me gustaría compartir con ustedes sería este, ¿no? ¿Qué significa pobreza y vulnerabilidad? Desde luego no les voy a dar una clase de eso porque ustedes lo están viviendo cada día en sus escuelas, con sus alumnos y saben mucho más que yo de todo eso, pero sí alguna reflexión que me gustaría compartir. ¿Cuál es el valor de la educación en este contexto? Porque creo que es importante, porque el trabajo que hacen ustedes es muy duro en el día a día, que de vez en cuando, al menos en una jornada como la de hoy, pues aprovechen para cargar las pilas, ¿no? Para tomar realmente sentido y fuerza en que lo que están haciendo merece la pena. Hablar de qué le corresponde hacer a la escuela ahora, en el siglo XXI y en estos contextos, que a lo mejor son más cosas de las que uno al principio, cuando se graduó de maestro y de maestra, pues pensaba que le correspondían. Ver lo de la comunidad, si realmente es o no necesario y qué papel juega en todo lo que estamos haciendo. Y finalmente, si me permiten, pues hablar un poquito de nosotros mismos, ¿no? Es decir, como maestros y maestras, como promotores de desarrollo y de cultura y educación, si hay alguna cuestión también que podamos compartir. Así que, si les parece, empiezo ya propiamente con lo que sería mi exposición.
Los niños y las niñas pobres son pobres aquí y en todas partes del mundo por una serie de cuestiones. Y a veces uno, cuando trabaja con ellos, se pregunta, ¿son menos inteligentes? Porque se ha dicho, y hasta está escrito, y se escribió en el siglo XVIII incluso, que los pobres son más tontos. Desde luego yo eso no me lo creo, ¿no? Pero ¿son menos trabajadores? De hecho son pobres porque se lo merecen, porque son holgazanes, son perezosos y no consiguen salir adelante. Lo dudo también, y creo que hay explicación para todo eso. Saben menos, en eso sí que no tengo ninguna duda. Saben menos que otros que están más arriba, que saben más. Eso es así. Y ahí estamos ya empezando a poner el acento en la importancia, desde luego, de la educación. ¿No tienen amigos influyentes? Sin duda, sin duda. Y no solo influencia, digamos aquí, en el sentido de lo que sería aprovecharse de situación de los otros, sino la importancia que tiene tener otras personas que te arropan, que te acompañan, que te ayudan, que te hacen también de red, pero de una red no como la que estamos haciendo aquí, o en parte sí, pero que te protege si te caes también, ¿no? Esperan menos de la vida. Es posible. No me atrevería a decirlo, no lo sé. Hay que estar en el corazón de cada persona para eso saberlo. Pero es verdad que los que hemos tenido el privilegio y la suerte, por ejemplo, de estudiar, le pedimos muchas cosas a la vida. Esperamos muchas cosas de nuestros hijos. Tenemos muchos proyectos para hacer y a uno le da realmente duelo que el tiempo pase, que se haga más mayor y que vaya envejeciendo, porque le quedarían muchos proyectos por hacer que sabe ya a partir de cierta edad que en la vida no los podrá hacer, ¿no? Y es posible que no conozcan bien sus derechos y por eso no peleen por ellos. Pues podría ser. Porque si miramos la historia de las civilizaciones y de los países y de las ciudades, uno descubre que aquellas que están mejor, sobre todo es porque los ciudadanos consiguieron que fuesen mejor. No porque los demás arriba, que siempre sacan beneficio de las situaciones, realmente les cedieron generosamente y amorosamente y altruistamente algunos privilegios, sino porque las personas, con su conocimiento, su organización social, su capacidad de respuesta, los lograron poco a poco. En Europa, a finales del siglo XIX, los niños y niñas de 10 y 12 años era personal laboral codiciado, muy precioso, para determinados tipos de trabajos, de hecho peligrosos. Por ejemplo, trabajar en la minería. Al ser más chicos y ser vigorosos, los aprovechaban para explotar minerales, de manera que quien tenía el propietario de la mina no necesitaba hacer galerías tan grandes. Con niños tenían mejor resultado. Eso dio origen, por ejemplo, al final del XIX, que apareciesen personajes como San Juan Bosco en Italia, con un movimiento educativo para intentar extraer a los niños de ciertos trabajos realmente duros y onerosos y darles educación y darles formación profesional, como él tantísimos otros fundadores de movimientos educativos. Les digo eso porque en aquel tiempo, en el norte de Italia o en España o en Inglaterra, los niños, no hace falta decir los adultos, trabajaban de lunes a domingo de 14 a 16 o 18 horas al día. Ya saben que hace tiempo que se instaló en toda Europa los convenios laborales, que el sábado y el domingo son feriados, que hay derecho a vacaciones, etcétera, etcétera. Y son conquistas que, ya digo, no son de regalo, sino que son fruto también de la capacidad de las personas de creerse ciudadanos y de organizarse. Así, uno descubre que la pobreza es, desde luego económica, pero no es solo económica. Ojalá fuese solo económica. Es pobreza cultural. Es una pobreza social, de pocas relaciones, de poco tejido, de pocos recursos para inserirse en la sociedad, de llegar a ser alguien en nuestra sociedad. Es pobreza relacional, en las convivencias.
hay más violencia en los hogares pobres que en los no pobres. No es que en los no pobres estén libres, ya lo saben ustedes, ¿no? Pero hay más violencia en los hogares pobres, porque hay más problemas, hay más tensión, hay más nervios. Los padres y las madres sufren más problemas y tienen peor humor, es normal. Tienes mejor humor si te puedes ir al cine por la tarde, al día siguiente a jugar a tenis y de vez en cuando haces vacaciones. Y además no estás preocupado para qué haré yo para comer mañana, porque eso al menos lo tienes asegurado. Por lo tanto, hay sin duda, como causa de la pobreza, enormes dificultades en la convivencia. Y cuando uno habla de la adolescencia a veces, ¿no?, como una etapa difícil y conflictiva, pues dices, lo es en general, en todos los países y en todas las condiciones sociales. Pero si además estás en una familia pobre, es mucho más difícil, sin duda. Lo es también para los jóvenes, para salir adelante, como está el nombre del proyecto que está en marcha en la Fundación. Hay pobreza en la salud, hay más enfermedades, hay menos esperanza de vida, sin duda, pero menos esperanza de vida se refiere a que entre países desarrollados y no desarrollados en el mundo la expectativa de vida puede variar entre 20 y 25 o 30 años. Lo sabemos, eso es pura estadística, pero es así. Y luego, y asociado a todo eso, hay pobreza de expectativas. Es decir, hay pocas aspiraciones. Esa pregunta que tantas veces les deben hacer en clase, ¿no?, muchos compañeros, incluso los padres. ¿Estudiar para qué? Si todo va a seguir igual. Con lo cual, uno se da cuenta, ¿no?, si no hay expectativas, la escuela lo tiene difícil. Lo tiene difícil. Porque la escuela es una inversión de futuro, ¿no? Es dedicar tiempo a hacer cosas que algún día esperamos que sirvan. Tampoco tenemos la varita mágica que asegure que servirán. No tenemos la llave que diga, esto abre la caja aquí del tesoro y encontramos el gran tesoro. Confiamos que sí. Sabemos que sí porque para muchos así ha sido, pero no es seguro que sea para todos. Esa es la fragilidad también de nuestro trabajo. Pero sin duda las expectativas es algo fundamental. Por eso les pongo aquí en la transparencia, ¿no?, de decir, claro, ¿qué genera la pobreza? Esa indefensión aprendida. Esa indefensión de decir, haga lo que haga, estoy bajo tal losa que no sirve de nada luchar. Por lo tanto, me quedo tirado en una hamaca, ahí sentado viendo pasar el sol y viendo pasar la luna, y si llueve o no llueve, y ya está, sin más que eso. Se dice, y está muy estudiado, que la pobreza de hecho forma un círculo vicioso del cual difícilmente puede salir, como si uno estuviese prisionero de un remolino del agua, ¿no?, de un gran tornado, que empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y se le pasa el tiempito de su vida dando ahí vueltas sin ver nada más que eso. Por eso hay quien habla de si la pobreza es hereditaria, y dice sí, pero no genéticamente. No es que haya un gen que diga a los niños y las niñas, usted es más tonto, usted es más corto, usted es más tal, y por lo tanto ahí se quedará, sino es hereditaria socialmente. Quien nace pobre es muy difícil que acceda a otra situación y a otra expectativa. Por eso van viendo continuamente en sus realidades que su abuelo ya era y su padre tal, incluso peor. Su abuelo era pobre pero era campesino y aún tenía algo de hacer. Su padre emigró y llegó a la ciudad y no supo realmente cómo situarse. Y el nieto, o el hijo en este caso, pues aún está más perdido, más colado en la historia. Con lo cual, dice, se hereda la pobreza de esta manera, por mecanismos no biológicos, no genéticos, pero sí mecanismos sociales. Y ahí está esa especie de rayo de fuerza, ¿no?, de potencia o de caudal en el cual podíamos confiar al menos un poquito para romper ese círculo, porque no sé si hay otro. Desde luego, si llegase el dinero de golpe, el círculo se empezaría a romper. No todo, porque la cultura, las expectativas, las tradiciones, hay una serie de cuestiones que no se rompen así de repente, pero pasado un primer tiempo, el ejemplo ese que dicen de los nuevos ricos, ¿no?, que con mucho dinero gastas y no sirve para casi nada, ¿no?, para pasarlo bien y poco más. Pero pasado ese efecto, si hubiese mucho dinero, quizá al final empezarían las sociedades, las personas a decir, bueno,
seamos un poco inteligentes, no gastemos por gastar, tengamos un poco de sentido común, veamos cómo podemos hacer una sociedad mejor. Pero lo que sabemos es que ese dinero, a menos de esa manera, como una cascada, como si fuese Iguazú, no va a llegar. Así que la otra herramienta que pienso que tenemos, y ojalá las dos vayan sumando poco a poco, ¿no?, pero es la educación. Con lo cual, fíjense el reto y el enorme desafío que tenemos, ¿no?, en nuestras manos. Y aquí lo que sí que me preguntaría yo es ¿qué educación? Porque la palabra educación es muy gorda, muy grande, muy densa, y puede decir muchas cosas o puede decir poquitas. Y cuando hablamos de educación, y pienso que ahí está también parte de lo que ha sido y es las bases de diseño filosóficas, de objetivos de la Fundación ALDA cuando empezó a trabajar en Paraguay, serían quizá estas. Seguramente me dejo algunas y en el fondo lo que ustedes van a ver es muchas cuestiones que han compartido, ¿no?, con los facilitadores, con las formaciones, con sus reflexiones, pero que sea estimulante, una educación que potencie las capacidades de los niños y de las niñas, porque lo dijimos antes, no son tontos. Al final quizá lo sean, gracias a todos nosotros y otros más, pero no lo son, pueden no serlo. En potencia, fuera de los casos extremos que los que llaman los niños muy talentosos, ¿no? Hay fenómenos por allí, y los que son, digamos, por debajo, que los hay, ¿no? En una población, en un 100%, pues igual hay 2% o menos, ¿no?, de personas hiperinteligentes, y a lo mejor hay un 2% de personas que dicen borderline, ¿no?, que tienen capacidades mermadas por otras cuestiones de salud y demás, ¿no? En el resto, su nivel de inteligencia es parejo. Lo que marca la diferencia es lo que se haga con esas criaturas desde el mismo día de nacer, o incluso antes, porque hay investigaciones que demuestran cómo el propio feto recibe estímulos, por ejemplo, si la madre escucha música clásica, que hace que ya el cerebro empiece a hacer conexiones a nivel neuronal que van creando circuitos que luego generarán capacidad de aprender, más capacidad de aprender. Por lo tanto, un objetivo importantísimo en la escuela, estimular, a ser curiosos, a ver, a preguntarse, a equivocarse y a acertar, estimular el que uno también conozca sus capacidades y hasta dónde puede llegar. Luego, otra cuestión muy importante, aportar conocimientos útiles. Eso siempre ha sido necesario, pero actualmente, aquí y en todas partes del mundo, los jóvenes son impacientes. No le diga usted, ¿esto para qué le servirá? Para cuando sea mayor. Bueno, sí, cuando sea mayor. Dímelo que me servirá ahora, o para mañana, o como mucho para la semana que viene. Pero una inversión de futuro encima, cuando las expectativas no son altas, me la hacían muy lejos, ¿no? Con lo cual, algo importantísimo, conocimientos útiles, que ya ahora me hacen entender mejor el mundo, hacer mejor las tareas incluso domésticas, conseguir un poco de plata, etcétera, etcétera, etcétera. Formación en una escuela que sea útil en sí misma. Y eso es difícil, porque todos hemos vivido una cultura que nos han transmitido muchas cosas a título de inversión, pero claro, aprendimos mucha geografía y muchos nombres de la historia y muchas fechas, y cuando pasaron luego 6 años no nos acordamos casi de nada, yo incluido, aunque estudiamos bastante, porque ¿qué era de lo que hicimos en la escuela? Y en cambio, ¿cómo hay otras cuestiones que sí? Ayer un chico le preguntaba de 6º curso qué es lo que más le gustó de este año, de lo que hicieron, ¿no? El día del alumno. Digo, bueno, está bien, ¿no? Sí, los feriados también, supongo, ¿no? Pero les pregunto en serio, ¿no? Y una niña levanta la mano, a mí las matemáticas, digo, las matemáticas son muchas cosas, algo en concreto. Y un chico que tenía cara de tremendo, y se iba medio riendo diciendo, este español, a ver qué nos explica, y me dijo, la geometría. Me pareció una respuesta genial, ¿no? Porque claro, la geometría, según cómo se explique, pero tiene un claro valor de uso. Necesito dominar superficies, construir un armario y tomar medidas, etcétera, etcétera. A eso me refiero, ¿no? Cuando decimos, si la escuela es útil, es otro enganche importante para los alumnos.
muy necesario esa seguridad afectiva, seguridad relacional, sentirse, primero, no amenazado, que ya es un primer nivel, no tener miedo de mi padre o de mi madre o de mi hermanito que me pega, o del compañero por la calle que me va a hacer no sé qué, o de la maestra o el maestro que me grita y que me asusto. No tener miedo y habríamos de dar un paso más, ¿no? Y encima sentirse querido. Ese es un elemento cada vez más clave en todas partes, ¿no? Los niños, a mí siempre me impresiona, no solo en Paraguay, pero cuando llegas a visitar así de a poquito tiempo y no te conocen, sobre todo los más chicos, te abrazan por las piernas, porque claro, son tapones, ¿no? Te abrazan y quieren tocarte y quieren que les toques, y es eso, ¿no? Necesitan sentirse que tú eres una persona que está con ellos. Es importante también defender eso. Y en eso está experimentar valores. Fíjense que no digo hacer clases de valores, sino experimentar. En el día a día experimentar valores, que es lo que va dando sentido a las personas. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo para qué vale la pena que yo luche? Porque si no tengo valores y no tengo sentido de hacer las cosas, me quedo tirado en la hamaca viendo pasar el sol. Lo que nos mueve es tener cosas que hacer, sobre todo cosas que hacer para los demás. Eso es lo que hace que uno se mueva, ¿no? Para tu mujer, para tus hijos, para la comunidad, para tu escuela. También la escuela, y fíjense qué bonito, ¿no? Abrir una ventana al mundo, eso es apasionante, ¿Qué efecto está teniendo la incorporación de las nuevas tecnologías, ¿no? De las computadoras en las escuelas? Sobre todo, abrir una ventana al mundo. Se conectan entre ustedes, se intercambian materiales, pero navegan de repente y se van a la China y ven no sé qué pasó allá. Es algo que a la que uno se acaba enganchado. Desde luego es mejor droga esta que otras que corren entre los jóvenes, no hay duda. Y luego, y muy importante, ayudar a tener autonomía. Todo eso es para que cada vez sean más capaces de hacer cosas solos y solas. Y eso también hay que aprenderlo, y eso también para los papás y las mamás y para los educadores y educadoras no es siempre fácil. Porque en el fondo, y yo ahora sí que hablaría como padre, te gustaría tenerlos siempre chicos, porque aunque parece que te dan más problemas cuando tienen 3 años, quizá te dan más cuando tienen 16. Y un bebito que lo llevas y que es simpático y que tal, pues realmente te enternece, ¿no? Y a partir de cierto momento te saca de tus casillas. Pero claro, es necesario, ¿no? Aprender a crecer, aprender a equivocarse, aprender a hacer cosas. Fíjense, por ejemplo, en esta filosofía, el proyecto de Joven Adelante, por decir, ¿no? Cómo quiere apostar en estas cuestiones, ¿no? Jóvenes quieren seguir luchando, pues démosle oportunidades y que aprendan. Y todo eso es, y también es un proyecto reciente en la Fundación, ¿no? Pero es promover la resiliencia. La resiliencia es una palabra un poco extraña, ¿no? Que viene de la física, y es la medida que se le da a un material, el que sea, una madera, un hierro, un metal, para resistir mucha presión, mucha carga, mucha fuerza. ¿Hasta qué punto es capaz de volver a su situación inicial? Digamos que tendría poca resiliencia un material, pones un peso encima y se dobla y al final se nos rompe. En cambio, un material que se dobla, pero que luego le extraes o le quitas el peso que tiene encima y vuelve a su situación, sería un material resiliente. De ahí vino que se aplicase en la psicología, porque se descubrió que a los humanos nos pasa lo mismo. Y empezaron investigaciones hace unos cuantos años, pero tampoco demasiadas, que decían, ¿cómo es posible que, por ejemplo, en la experiencia de los campos nazis, en el Holocausto, hubo personas que a pesar de aquello fueron capaces de superarlo y de ser solidarios y de ayudar a sus compatriotas, incluso algunos que no murieron luego que recuperarse en la vida y hacer algo, cuando aquel horror era como para suicidarse y olvidarse de todo, ¿no? ¿Cómo es posible que en grandes desgracias, como el terremoto que hubo, pues, no sé, en Haití hace unos años, ¿no? O aquí abajo en Chile, sean capaces
de no teniendo nada, en lugar de correr y desaparecer, estar allí, dándole la mano a una persona, intentando sacarlo de los escombros, cooperando en que no se hundan las cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que en un contexto de trabajo difícil haya personas que cada día se levanten a las 6 o a las 5 de la mañana con ilusión? No porque no hay más remedio, sino con ilusión de que van a hacer algo positivo. Todo eso es resiliencia. Fíjense que esa cualidad es de todos los humanos, es especialmente importante cuando las cargas son muy fuertes. Es decir, es especialmente importante cuando las cosas no te vienen de cara. Porque si todo es fácil, no hay que ser resiliente, hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Ya decía un dicho, se dice un poco en España, ¿no? Eres rico y eres guapo y con dinero, ¿qué más quieres, Baldomero? Claro, es fácil encontrar novia si uno es bien plantado y tiene plata. Si lo es menos si no tienes plata, y ya es más difícil si no eres ni guapo ni tienes plata. O sea, al final, el hecho de decir, cuando las condiciones no te vienen de cara, usted, ¿qué recursos tiene? ¿Qué recursos de dentro extrae para aprovechar? Y la escuela ha de ayudar también en eso, ¿no? A hacer niños y niñas resilientes. Porque es verdad que muchas veces sus padres y madres apoyan. Y en eso están las cooperadoras, ¿no? En conseguir que más padres y más madres apoyen a sus hijos en la educación. Pero no siempre pasa así. A veces el niño y la niña ha de ser resiliente también dentro de su familia. Porque mamá, yo quiero estudiar. Porque mamá, no quiero dejar sexto. Porque quiero llegar a... Y ese espíritu de luchar por eso tiene que ver con estas cuestiones.